bienvenidos a Indicador Político Televisión. En esta ocasión es una aparición extraordinaria, pero vale la pena hacerlo, porque hoy es martes 21 de julio, y hoy por la mañana el secretario de Educación, el gobernador del estado de Oaxaca, dieron a conocer la desaparición del Instituto de Educación Pública del estado de Oaxaca, el IEPO. Y con ello da un giro estratégico muy importante al problema de la crisis con la sección 22 de profesores del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, que como disidentes crearon su propio espacio, que es la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Quiero hacerles y contarles aquí un poco esta increíble y triste historia de la educación pública en Oaxaca, del pueblo y del sufrido pueblo de Oaxaca respecto a la relación con la 22. En Oaxaca nació lo que sería el magisterio disidente allá por 1977, cuando hubo una manifestación muy fuerte protestando por la situación de los salarios. La razón la tenían desde luego los maestros. A partir de entonces se fueron aumentando los salarios. Sin embargo, todo esto hizo crisis en mediados de 1992, cuando el gobierno del estado, el entonces gobernador Eladio Ramírez López, decidió entregarle el control de la educación pública o del Instituto de Educación Pública del estado de Oaxaca a la sección 22, con lo cual la sección 22 era quien ponía a los principales funcionarios y quien autorizaba que el gobierno del estado hiciera las designaciones. Todo esto formaba parte de esta vieja alianza que durante muchos años el PRI nos estuvo por ahí alimentando, del Estado con los trabajadores. Había una correlación y una correspondencia. Los trabajadores, desde luego, eran el puntal del poder político del Estado. Esto cambió en el año 2006, cuando el gobernador priista Ulises Ruiz Ortiz decidió desalojar el plantón de maestros allá en junio del 2006, que cada año y a lo largo de por aquel entonces casi 25 o 30 años se ponían en el Zócalo de la ciudad de Oaxaca para exigir una revisión adicional de lo que sería la revisión salarial. El gobernador del estado quiso desalojarlo, fracasó. La sección 22 se alió con la Alianza Popular del Pueblo de Oaxaca, una serie de agrupaciones de grupos radicales y antisistémicos, tomaron el control del centro histórico de la ciudad de Oaxaca y pidieron la renuncia, el enjuiciamiento del gobernador Ulises Ruiz. No pudieron, y en diciembre del 2006, ya con el nuevo gobierno, se tomó la decisión de desalojar y liquidar el movimiento, encarcelando a los líderes de la 22 y de la APO. Entonces vino una alianza, la APO, la sección 22 y los grupos de oposición, principalmente el PAN y el PRD, alrededor del expriista Gabino Cue Monteagudo, y lo hicieron gobernador de Oaxaca en el 2010. Gabino Cue, al ser producto de la alianza de la 22 con la APO, les entregó aún más el control de la educación pública a la 22, y desde entonces el gobierno federal no tuvo nada que ver ni podía meter las manos en la educación pública del Estado. La reforma educativa del 2013 no se pudo aplicar, la evaluación de maestros tampoco se ha podido aplicar, porque la 22 se escudaba en esta entrega del Instituto Estatal de Educación Pública del Estado de Oaxaca a través de una minuta que se firmó, la famosa minuta de la ignominia, que se firmó, y aquí hay una fotocopia del facsímil de esta minuta que se firmó entre la 22 y el gobernador Eladio Ramírez López. Desde entonces viene la lucha entre el gobierno federal, que no pudo dominar el gobierno estatal. Gabino Cue, el gobernador, como le debía el puesto, el cargo y los votos a la sección 22, le entregó el manejo de la educación pública y de la situación política del Estado a la 22. Por eso es muy importante que ahora el gobierno federal haya logrado que el gobernador Cue aceptara la desaparición del IEPO y con ello la disolución de la minuta de la ignominia, para recuperar para el Estado nacional, no el gobierno del Estado, sino para el Estado nacional, el manejo y la definición de la educación pública en Oaxaca. Es algo similar a lo que hizo Calderón en el 2009, ya en octubre, cuando, cansado ya del chantaje, las presiones, las marchas y la exigencia presupuestal del Sindicato Mexicano de Electricistas, decidió la disolución de esta empresa paraestatal autónoma que se llamaba Luz y Fuerza del Centro. Dejaron sin empleo a 45,000 trabajadores, pero por su radicalismo de querer seguir succionando del presupuesto.
¿Qué hubo detrás? Pues hubo detrás, desde mi punto de vista y por el conocimiento que tengo del problema, la decisión del gobierno del estado de obligar al gobernador, del gobierno federal, perdón, de obligar al gobernador Gabino Cue, a tomar cartas en el asunto. Si no, en Oaxaca se iban a declarar la desaparición de poderes porque no hay gobierno, el gobierno está en manos de toda la violencia y las marchas de la sección 22 de maestros. Por tanto, esta decisión es muy importante, recupera para el Estado la rectoría del Estado, termina con el chantaje de un grupo radical que a través de marchas se pasó, sí es cierto, tenían en el 75-79 salarios de un salario mínimo a 2 salarios mínimos para los profesores. Hoy tienen pues mucho más. Un maestro puede estar ganando 30,000 pesos mensuales, lo cual es muy digno, pero los líderes sindicales que se quedaron con todo el poder de las cuotas ganaban muchísimo más. Y eso es un punto también muy importante. ¿De dónde sale la 22? La 22 es una sección del Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación. Cuando la maestra Elbester Gordillo en 1989 toma el control del sindicato por decisión del presidente Salinas, ella negocia con los líderes de la 22 y les dice: ustedes quédense con la sección, quédense con todo el control de las cuotas, hagan lo que quieran con la sección, pero no se salgan del CENTE. Al no salirse del CENTE, ella mantuvo todo el control oficial, todo el control sindical de la totalidad de las secciones sindicales del CENTE, y ello le daba a la profesora Gordillo instrumento de negociación con el gobierno federal. Ella se fortaleció la 22, no le causó la más mínima preocupación perder las cuotas de una sección sindical, y los de la 22 se quedaron a cobrar las cuotas. De ahí viene todo su poderío económico, más lo que le han exigido al gobierno estatal, que les dé becas, uniformes, clases que nunca acreditan, les dé un hospital, 2 hoteles, beneficios para los maestros, hasta llegar al grado que en el 2006 el gobernador Ulises Ruiz Ortiz le había dado a la esposa del líder sindical Enrique Rueda Pacheco, líder de la 22, la concesión para la venta en exclusiva de muebles de línea blanca, lavadoras, refrigeradores, etcétera, con cargo a descuentos de nómina. Por supuesto que el gran negocio de la 22 es que compraban los productos a precios muy baratos, o el propio gobierno del estado se los regalaba, ellos lo revendían a los maestros y cobraban muchísimo más dinero. Por lo tanto, se termina la mina de oro de la 22 o regresa al redil federal, o, como ha corrido el rumor el día de hoy en la ciudad de Oaxaca, existe ya órdenes de aprehensión obsequiadas y a punto de ser ejercidas contra los líderes de la sección 22. Esta es un poco, una muy apretada síntesis de esta increíble y triste historia del magisterio en Oaxaca, que llega a un punto de ruptura. Ya no se van a aceptar más las marchas ni los chantajes de la sección 22. El Estado federal recupera la educación y ya cualquier problema no lo van a hacer con el gobierno del Estado, que el gobernador Cue quedó mal con los maestros porque no le respondió al voto que le dieron en el 2010 para ser gobernador, y el gobierno federal se queda fortalecido porque recupera ya la unidad federal. La sección 22 estaba llevando a Oaxaca a una situación de balcanización de la educación. La educación que estaban dando ellos era para la revolución, para la lucha contra el Estado, la lucha contra el neoliberalismo, la liberación de conciencias de los estudiantes, lo cual no estaría mal si respondiera a una lógica nacional. Pero la política educativa es aquella que tiende a fortalecer el conocimiento y el uso de la inteligencia para que los ciudadanos sean libres, no queden presos en una situación revolucionaria. Por lo tanto, hoy se tomó una decisión histórica muy similar, aunque con condiciones y características específicas, pero un poco similar a la del 2009, cuando desaparecieron Luz y Fuerza del Centro y se liquidó ya la potencialidad revolucionaria y política del famoso ESME. El ESME ahí sigue, se quedó con la mitad de los sindicalizados, pero un poco explotando a los propios y pobres sindicalizados que siguen a la esperanza, siguen esperando más bien que el gobierno cree otra empresa y les vuelve a entregar presupuesto y el control de la empresa. Se acabó pues el poder de la 22. Sin el Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, ya la 22 no es nada, porque ocurría que el funcionario encargado de hacer los cheques para pagarle a los maestros era de la 22. Por tanto, el que no marchaba
no cobraba. A ese punto llegó el chantaje de la sección 22 en Oaxaca. Este es un panorama muy apretado. El día de mañana haremos un seguimiento de cuáles son las consecuencias, cuáles son los efectos y desde luego qué va a ocurrir en Oaxaca, porque ya hay movilización policíaca para evitar algún tipo de problemas, de violencia, de manifestaciones, ya de choques por parte de los maestros afectados de la sección 22. Bueno, este es Indicador Político Televisión. Espero que hayan encontrado aquí algunos datos muy interesantes respecto a lo que está ocurriendo en Oaxaca con la educación pública o con la 22. Hasta pronto.